Bueno, React. Hijo de pucha. Pues React, sí, ¿qué es React o React? Processing. ¿Qué es React? React es un ¿Qué es React? framework de JavaScript. ¿Eso qué significa? ¿Qué parece? No, sí, ¿qué significa eso? ¿Qué hace un framework? ¿Por qué uno usaría un framework? Pues yo lo veo como que es el esqueleto de, digamos, tu aplicación, más o menos. O sea, yo la otra vez estuve buscando como cuál es la diferencia entre framework y librería. Y encontré que, digamos que entre más te diga como pues ese framework, lo que sea, la forma en cómo debes programar, más se asemeja a un framework o algo así. Más o menos. No, no me gusta esa Bueno, definición. No me gusta esa definición. Eso tiene otra palabra. Eso se llama opinionated. O no sé cómo era en español. Opinionado. De opiniones. Pero sí, no me gusta tanto esa definición porque eso es un concepto diferente. Porque hay librerías que te dicen muy al pie de la letra cómo debes usarla. Por ejemplo, D3 me parece que es muy así, por eso es como tan o alguien más. caja negra. Ahí, guioncito. Eh, entonces, no creo que esa definición se ajuste muy bien a la realidad. Yo creo que es más bien un poquito lo que decías, como el esqueleto, pero Un como patrón de más diseño, tal vez. un patrón de diseño, más bien, eso es una definición un poquito más cercana, porque realmente eh, framework, ¿a qué traduce? Un marco de trabajo. ¿Qué es un marco de trabajo? Más bien es como lo que dice Daniel, como reglas, ¿sí? O patrones que uno tiene que seguir o que uno debería seguir cuando estás trabajando con esa herramienta en específico. Y React es mucho eso. Si uno se va a ver el core o la parte grande de React, realmente es súper chiquita, es mínima. Lo más chimba de React o de las librerías, de los frameworks, es el pensamiento en ese framework. O sea, no es tanto el código de React, donde dice como React, punto, no sé qué, y las cosas que son puramente React, sino uno cómo tiene que pensar cuando está programando con uno de esos frameworks. Y lo bueno es que todos son muy parecidos, pues no sé si todos, bueno, pero al menos los importantes son muy parecidos. Entonces, si ustedes se vuelven unos duros en alguno, va a ser más o menos fácil pasar ese conocimiento a otro, porque los conceptos son más o menos parecidos. Me refiero pues a Angular y a Vue. Angular ya hace rato que no lo toco, pero Vue sí sé que es muy parecido a React, varias cositas. Pero igual, ¿qué problema está solucionando React? ¿Por qué uno utilizaría un framework en vez de no utilizarlo? ¿O cuál es la otra opción si uno no utiliza framework? Parece que eso es como bien importante saberlo antes de, porque si no, uno piensa que un framework como React soluciona todos los problemas y cualquier cosa que uno vaya a hacer, entonces no, es que hay que hacerla en React y esa no es la realidad. ¿Vale? Entonces por eso me parece como muy importante que esas cosas, que hablemos de eso, pues que quede claro. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué han escuchado? ¿Qué creen? Yo Siéntanse escuché libre de equivocarse. algo de componentes. No sé qué es eso. Componentes. Pero, ¿A qué suena un componente? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser eso? pues, por ejemplo, yo sé que en Adobe XD uno puede crear componentes, que es Ok. como, por ejemplo, grupos de cosas que yo puedo crear como una plantilla, algo así como una analogía a los objetos en programación, Ajá. y que lo puedo repetir cuantas veces yo quiera, creo, no sé. Sí, esa es una parte bien importante. Los componentes en React y en cualquiera de los otros frameworks son eso. Uno arma como en programación orientada a objetos, como el blueprint, como más o menos esto cómo se debe ver, cómo se debe comportar, cómo le responde, qué hace el usuario, todo eso, y queda empaquetado en un componente. ¿Qué hace de interesante un componente? ¿Por qué uno utilizaría un componente? Porque ahí describiste que es un componente, pero ¿por qué son chéveres? Ahorrar Pues que tiempo. reusable, ¿no? Ya ¿Ahorrar tienen tiempo en como qué? volver a em, crear algo que ya puedes tener listo. Ajá. Claro, reutilizar básicamente.
Uno hace como el esqueletico de algo, ¿sí? Y, por ejemplo, yo qué sé, aquí nada más en la pantalla de Zoom tenemos cinco como personas, ¿cierto? Y miren que todas se parecen, podríamos decir que es un solo componente, pero ese componente cambia dependiendo de uno como las propiedades, ¿cierto? O los atributos que uno le dé. Entonces, por ejemplo, el componente que me representa a mí, ¿qué tiene? Pues tiene un video, pero el componente que representa a Joan solamente tiene la palabra, pues ahí Joan, ¿cierto? Mientras que el de John tiene una foto. Es el mismo componente, pero dependiendo de cómo ese input muestra algo distinto. ¿Qué tiene de parecido? El tamaño, el nombre que está abajo a la izquierda, que no sé por qué a Joan no le sale. Ah, seguro porque lo muestra en el Las centro. opciones. Las opciones, ¿cierto? Cuando uno le pasa el mouse por encima que tiene como el menú. Cuando alguien habla de una se le pone como ese borde verde. Entonces, en vez de uno llegar y crear a mano los 5, además que sería imposible porque los programadores de Zoom no tienen forma de saber cuántas personas van a estar en esta reunión, ¿cierto? Puede ser 1, 2, 40. Entonces, lo que hacen es simplemente tomar algo que es información cruda, o sea, mi nombre, el video, lo que sea, y transformarlo en esto que se ve. ¿Sí? Entonces, ¿tiene sentido más o menos qué sería un componente entonces? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa entonces se les ocurre? Esa es una de las cosas centrales que hace React. Nos deja hacer de forma muy fácil componentes reutilizables. ¿Qué otra cosa creen que es una razón por la cual utilizar algún framework? ¿Ya? Esteban, ¿Esteban ya había asistido al club? ¿No? ¿Vos ya habías asistido al club? Antes no. Ah, ok. ¿Vos estás en En web? web. Ah, ok. Listo. Aquí llenando la asistencia. Entonces, ¿qué más? ¿Nada más? ¿No les ocurre nada más? Uy, llegó Jelly. Pensé que ya no iba a venir. Uy, puta. Ah, jue Y le se madre. trajo a Leider, además. Ah, Leider sí nos puede resolver todo esto. Hola, Epa, later. ¿yo qué? Te estábamos Que, esperando. que venga a dar clases. Ve, que ¿por qué usarías React? ¿O en Estamos qué hablando casos? de React. Esta gente quiere React. Y todos Entonces, queremos React. Obvio, cierto. Este man sí me entiende. bueno, No, ¿por qué React? Porque uno usa un framework, Leider. precisamente estaba leyendo un artículo de Kenzie Dog. Es un man que está como súper activo en muchas cosas y él estaba diciendo que él se pasó de Angular a React. Ah, vio la luz. General, literal. Él como lo que dice que es más importante acerca de React o por qué él se pasó es por la simplicidad. O sea, no necesariamente es fácil, porque eso es relativo a cada persona, pero sí es simple. Se puede poner, pues, difícil cuando ya es una aplicación muy grande o algo así, porque todo pues es programación, tiene su complejidad, pero en sí es más sencillo que digamos Angular, que es un monstruo gigante que ya viene con todo. Sí. ¿Y por qué React específicamente? Tiene un montón de beneficios en la web, el renderizado. Es decir, cada vez que nosotros hacemos un cambio, digamos alguna pequeña interacción, antes lo que hacía es que toda la página volvía y se cargaba. Entonces es un proceso más lento. De React, ¿Antes cuándo? ¿Antes cómo? ¿Cómo es de antes? pues, digamos con un anchor normal, ¿sí? Con O un sea, formulario. no necesariamente, sí podemos usar JavaScript para modificar ciertos elementos del DOM únicamente, pero React tiene ese beneficio de comparar lo que yo quiero cambiar con lo que realmente necesita ser cambiado. Y es como que vos tenés un componente y él se va a una representación de lo que el usuario está viendo, una representación virtual que sería el DOM virtual, y dice, bueno, esta etiqueta, este HTML que tienes aquí, sí amerita ser cambiado y esto no. Entonces esto es lo que yo cambio y se lo muestro al usuario.
Entonces es un proceso como más ágil. Sí, tiene otros beneficios, pero creo que es por ese lado. Bueno, este man dijo un poco de cosas, entonces vamos a pasos. Primero, sí, bueno, yo no sé, a ustedes no les he hablado tanto de React, ¿cierto? Porque tanto les puedo pero lo que siempre digo es como que Angular es bueno, supongo, pues yo hace mucho que no lo toco. Yo tuve un problema personal con Angular, bravo. Pero Angular es como una navaja suiza, eso lo que saque, donde vos le movas ahí sale una herramienta que te ayuda a hacer alguna cosa específica por allá, que no necesariamente es malo, pero quiere decir que vos necesitas como muchísimo tiempo para aprender todo y Angular es muy opinionated, que era lo que decía Joan ahorita. Angular te dice específicamente cómo tenés que ir a poner tus carpetas y tu archivo y cómo se deben nombrar y cómo se utiliza. Pues es como muy controlador. React, bueno, y Angular, pues lo que les digo, es una navaja suiza, entonces hace de todo. Ese marica renderiza, organiza la información, pide datos al servidor, hace de todo. React no, React la tiene súper clara. React sirve para renderizar datos a componentes. Eso es lo único que hace. ¿Querés hacer otra cosa? Anda y busca con quién lo haces, porque React por sí mismo no lo hace. Entonces es mucho más simple. Y si vos, en Angular, si vos necesitas hacer una aplicación súper chiquita, de todas formas te toca aprenderte todo lo otro, porque pues es la forma en la que Angular lo hace. En React no. Vos vas aprendiendo a medida que vas necesitando las cosas. Entonces también es como mucho más beginner friendly de alguna forma. Por ejemplo, para mí, yo le dediqué no sé cuánto, ponerle un año a Angular 1 y era muy difícil. A mí me pareció como súper complejo. Bueno, también eso fue hace rato, yo tenía otro nivel de experiencia, pero me pareció muy complejo y ya cuando después de un año, pues yo dije, no, ya por fin estoy cogiendo esto, salió Angular 2 y estos manes cambiaron todo. Estos manes dijeron, todo lo que has aprendido acá ya no te sirve para nada. Entonces, toda esa curva de aprendizaje, pues, que es una cosa empinadísima, se fue a la mierda. Yo no sé por cuánto Angular ahorita, como por el 8. React, en la 4 hicieron lo mismo. React no sé por cuánto va, como por la 16, 18, y creo que nunca se ha tirado una Angular de esos. Entonces, pues, da mucha confianza, no solamente para uno para aprender, sino también para las empresas. O sea, imagínate vos le has dedicado muchísimas horas en muchísimas personas a hacer una aplicación y de un momento a otro todo te cambia. Entonces todos los programadores te toca de alguna forma entrenarlos o buscar a alguien que sepa de lo otro, dividir grupos, porque no, es que este grupo es el que sabe Angular 1 y este es el de Angular 2. Una mierda. Pues por eso, no, yo más o menos estoy casado con React, pero no, uno no debe estar casado con nada realmente. Pues si mañana sale algo mejor, pues toca también explorar. Pero React hasta ahora ha sido como el más responsable. Yo estaba escuchando en estos días como un podcast, unos manes hablando sobre si casarse con React, con Vue o con algo. Ellos decían lo que vos decís, literalmente no hay que casarse con nada, solamente con la plataforma, es decir, con JavaScript, porque todo lo que venga más adelante va a ser JavaScript y es de ahí donde va a tener mucha fuerza. Incluso JavaScript Vanilla está tomando fuerza y es bueno aprender de eso. Ajá. Eso es. Y vos decías otra cosa súper importante, sino que, o sea, tenés toda la razón cuando decías, por ejemplo, que uno no tiene que renderizar todo. Pero entonces veamos un ejemplo, porque no sé, cada vez se ve menos, pero de todas formas es súper... ¿Cómo? No, el fondo tenés, dámelo, dale, seguí. Por ejemplo, Moodle. ¿Con qué creen que está hecho Moodle? PHP. Moodle es PHP. Voy a decir PHP. PHP no es que sea malo, pero PHP es un lenguaje del lado del servidor. Y todos los lenguajes del lado del servidor, cuando uno dice un lenguaje del lado del servidor, ¿qué significa? Que necesita un servidor para correr. ¿Qué quiere decir? Lo que decía Leider. Si yo le doy clic acá, estoy navegando dentro de la misma página, hay cosas que deberían cambiar y hay otras que no deberían cambiar. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le doy clic acá, miren que aquí carga, ¿cierto? Esta fue rápido. Ahorita le di clic y se demoró como 3 minutos en cargar esa mierda. Entonces, miren que hay cosas que no deben cambiar, pues
como todo el frame, todo lo de arriba, lo de la izquierda, pero aunque sea igual, él tiene que ir y recargar la página. Esta página fue renderizada en un servidor que seguramente está físicamente, debe estar en ICESI, o si no está en ICESI, pues yo creería que está en ICESI. Cuando ustedes pasan como por el C, ¿se acuerdan que antes en el segundo piso había una sala de servidores? Creo que ahorita se lo pasaron al primer piso. Literalmente, esta página, cuando yo le di clic, a través del cable que tengo conectado a mi computador, la señal viajó físicamente hasta ICESI, ese computador lo renderizó y la señal se devolvió hasta aquí, hasta mi casa. Es un proceso largo. Y eso pasa con casi cualquier interacción. Pues hay unas que no. Por ejemplo, esta interacción, pum, me abre algo, pero para esta interacción no tuvo que hacer ese viaje. La información ya estaba aquí, lo único que yo estoy haciendo es abriendo y cerrando, ¿cierto? Pero cuando yo voy acá, por ejemplo, sí hace todo ese viaje. Hasta ICESI y se devuelve. Casi con todas las cosas. Por eso es tan lento. Entonces, que si ustedes están en una página hecha con React, por ejemplo, reviso si no hay nada por ahí. Por ejemplo, Facebook. React es de Facebook. O sea que, obviamente, Facebook está hecho con React. Entonces, si uno abre alguna cosa en Facebook, por ejemplo, yo qué sé, miren que esto me está abriendo un contenido totalmente nuevo y es casi que inmediato. ¿Sí ven? Por ejemplo, aquí yo abro como chimbadas y todo es muy rápido. Lo único que él tiene que cargar es el contenido como tal. ¿Ya? Si yo abro esto, lo único que tiene que cargar es la fotico para mostrarla, el audio y lo que sea, pero todo el resto de cosas, la estructura ya está cargada. ¿Sí me entienden? Miren la diferencia entre yo moverme en algo como Facebook a moverme en Moodle. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo no es que, para yo hacer una página como Facebook, no es que necesite React tampoco. Uno lo podría hacer a punta de vanilla JavaScript. O sea, JavaScript sin ningún framework. ¿Cuál sería el problema con hacer eso? ¿Ya? ¿Que es estático? No, pero si lo hacemos con JavaScript, al final, todo lo que React puede hacer, lo puede hacer JavaScript, porque React está hecho en JavaScript. Entonces, literalmente, todo lo que se puede hacer, también se puede hacer en el otro. Podríamos construir React desde cero, por ejemplo. Entonces, podríamos hacer todo lo que se puede. Pero entonces, ¿por qué es una buena idea de vez en cuando? Pues, dependiendo del proyecto, utilizar React, o por qué no sería una buena idea. ¿Qué creen? No sé, te ahorras un resto de tiempo, ¿no? Pues básicamente. Que hay muchas cosas que se repiten. Sí, pero ¿cómo qué? Pues, poneme un ejemplo. Por ejemplo, eso de las historias, que son como componentes, ¿no? Decís como repetir componentes. Ajá. Pero Sí, entonces, de esa nuevo, yo cosa. el componente lo podría crear en JavaScript o lo podría crear en React. Entonces, ¿por qué usar React? Yo pienso que React es una librería que primero que todo está hecha en Facebook y tiene una comunidad súper grande que la soporta. Entonces, no tenemos que matarnos nosotros todo el tiempo desarrollando las cosas desde cero. Y además tenemos el soporte de un montón de gente que ya tuvo un montón de problemas a los que nosotros nos tendríamos que enfrentar y resolver desde cero. Y además como que no es tan grande, no es tan pesado como para decir, no, lo hago desde cero. ¿Sí? Estas son buenos argumentos. Toda la gente ha tenido un montón de problemas que pues ya no los podemos ahorrar. Uno no tiene que estar reinventando la rueda. Hay que usar las cosas que ya están hechas también. Pero hay un punto que es uno de los más importantes. ¿Han escuchado el término spaghetti code? ¿Espaguetico? Spaghetti code. Code. Pues sí, no, Sí, que básicamente varias veces. ¿Qué archivos significa eso? súper grandes. O, no sé, escribís código y como estar Algo subiendo puesto ahí información. sin ningún orden. Algo Esto así. es spaghetti code. ¿Ustedes les tocó Arduino? Uy, Sí. bueno, 11 meses. Yo no, porque hay pandemia. Uno empieza
Uno empieza un chat, él escribió F, ok. Como un comentario, jajaja. ¿Qué pasa con el espagueti code? ¿Qué significa eso? Uno siempre cree que no, ese proyectico es sencillito, es apenas una ventanita por aquí, otra cosa por acá. Ah, pero cuando el cliente te dice, no, es que nos olvidó, se nos pasó tal cosa, o 3 meses después, no, es que hay que agregarle esto, ahí es donde ya no es tan sencillo. Ah, ya entendí. ¿Te refieres Entonces, cuando las páginas al inicio se crean, pero no se crean como pensando en que vayan a crecer naturalmente, sino que van parchándola, algo así, como haciéndole parches? ¿sí? O el código de Yandere Simulator. ¿Código de qué? El Yandere Simulator. No sé qué es eso. Un juego de simulación de otakus, de Yandere, de matar personas. Si vea el código, es un espagueti completo. ¿Por qué? ¿Es libre o qué? Pues no gente los lograron verlo y eso era un montón de if else dentro de otro if else Ah, ok. y ¿Sí? puras líneas inexplicables. Código que no es fácil de mantener, que no fue pensado para eso. Entonces, imagínense que ustedes tienen esto enfrente. Aquí es como fácil de ver con hardware porque pues son los cables, literal. Ustedes tienen esto enfrente y un bombillito dejó de funcionar. ¿Cómo hacen para saber cuál es la razón? ¿Es fácil de saber cuál es la razón? Como, puta, te toca empezar a desenredar. Y eso es lo que hace el espaguetico. Usted toca, eso es cuando uno tiene un bug por allá en esos proyectos. Uno en la universidad usualmente no tiene proyectos muy grandes, pero algún taller por ahí de un mes y pum, hay un bug por allá en el código que hiciste hace un mes, que ya no te acordás de cómo funcionaba eso. Entonces te toca empezar a desenredar ese código. Cuando uno está haciendo su código vanilla, uno usualmente no sigue muchas reglas, sobre todo pues nosotros que no somos ingenieros pues, y tenemos ese conocimiento tan teórico, pero incluso los ingenieros tampoco lo hacen, pues la mayoría. React y cualquier otro framework, ahorita Leider dijo que React era una librería, eso es súper debatible, depende de uno cómo lo vea. React podría ser librería porque es muy chiquito y hace una cosa en específico. Así como, por ejemplo, D3, nadie diría que es un framework. ¿Por qué? Porque D3 hace algo específicamente, visualizar información. Así como React hace algo específicamente, que también es visualizar información, pues, pero más bien como renderizar contenido. Pero ¿qué tiene el framework? Un framework te dice cómo deberías más o menos estructurar las cosas para que no termines con esto. ¿Vale? Entonces es una de las razones más importantes, que el framework te ayuda a organizar tu código de una forma pues bastante más mantenible, más entendible. Imagínense que esto tuviera en vez de ese reguero de cables enredados, pues más bien como lineecitas bien organizadas, pegadas a una tabla con taxitos para uno saber es que este verde a dónde se conecta. ¿Me entienden? Sí. Nosotros acá en DMI, pues, no hay como mucho tiempo para que ustedes se estrellen con los problemas. Y eso realmente es como una parte súper importante del aprendizaje de esto, me parece a mí. O sea, ustedes muchas veces empiezan a aprender React sin haber entendido por qué React es necesario, qué dolores de cabeza me resuelve React. Pero pues es bastante complejo, o sea, eso es básicamente estrellarse contra las paredes antes de. Entonces, no, bueno, dejemos, yo creo que toda esta charla hasta allí y ya comencemos pues a hacer algo en React. ¿Alguna otra opinión que dice Leider? No, pues yo siempre he escuchado que sí es una librería más que un framework, pero sí hay mucha gente que opina algo distinto. Sí, Yo pues, creo que hay que tirar código. Y tienes toda la razón que uno aprende React en web avanzada y no sabe por qué y necesariamente para qué le sirve. sí, pero el problema es que eso toma tiempo y no hay como una forma de, creo yo, pues no sé, pero no hay como una forma de forzar eso. Pues, digamos, a nosotros no nos dieron JavaScript como tal, sino hasta que llegamos a web. Ahora, en DMI, ya le estaban dando JavaScript desde la primera programación.
Entonces pueden tener un poquito más de bases y entenderlo un poquito mejor. Pero es que tampoco es eso, porque React no resuelve problemas de JavaScript, porque React igual es JavaScript. Y el JavaScript que se lograría ver en fundamentos y esto, sí es JavaScript, pero es, por ejemplo, es muy orientado a objetos. Y React es cero orientado a objetos. Entonces, al final, tampoco es como mucha ganancia en este sentido, pues. Pero nada, o sea, yo realmente no creo que haya mucho que hacer. De todas formas, lo que siempre les recomiendo es que así estén utilizando React, que es genial. O sea, yo amo React, yo lo uso todos los días y me parece una herramienta brutal. Pero de vez en cuando también uno tiene que usar los otros. No crean que no se puede volver el martillo que cree que todo es una puntilla. ¿Sí? O sea, que ya pasaba antes cuando solamente se aprendía processing y los DMI salían a hacerte todo en processing. Tampoco puede volverse eso React. Por ejemplo, ustedes digamos que van a hacer su portafolio, por decir algo. ¿Sería una buena idea hacer el portafolio de ustedes en React? ¿Qué piensan? Con la poquita información que tienen de React. Pues. ¿O cuándo decido yo qué página, qué aplicación tiene sentido hacerla en React o no? No sé si depende de, por ejemplo, si son más páginas. Este man. Dale, John, ¿qué? Pues no sé, o sea, si tu portafolio va a tener como más, no sé, no va a haber mucha interacción con el usuario. Como, no sé, no requiere estar renderizando algunos componentes todo el tiempo. Y son más como páginas estáticas. Pues simplemente usas, no sé, Vanilla o algo súper tradicional, pues que tienes HTML en tu servidor y ya. O sea, ok. ¿Qué más? ¿Qué iba a decir, Daniel? Iba a decir eso, como no sé por qué, pues tú estás diciendo que React es para proyectos más grandes, ¿por qué para un portafolio tendría que haber React? No entendería, no sé. Bueno, ¿dónde dibujamos la línea? ¿Cómo sabemos que un proyecto es grande o no? ¿Qué decirle? Creo que no depende de lo grande o lo pequeño, realmente es muy útil en ambos casos, sino más bien de lo que dice Joan, la interacción, el nivel de complejidad que tiene pues las interacciones con el usuario. De eso depende, básicamente. React, la magia de React está en que me permite de forma muy fácil utilizar como bindear información a diferentes sitios. Por ejemplo, digamos, este es mi Facebook, ¿sí o qué? Mi Facebook tiene cierta información que se repite. Por ejemplo, mi foto. Mi foto está acá, junto con mi nombre. Está acá también. Está por acá. Está por acá. ¿Dónde más está? Creo que si yo, miren, si yo le doy clic aquí, aparece un modal y ahí aparece mi foto también. Y es la misma información. Si yo me fuera por allá a mi perfil y cambiara mi foto, esa foto, ese cambio tiene que verse reflejado en todos esos sitios. Cuando uno está haciendo las cosas vanilla, te toca manualmente acordarte, es que eso estaba allá a la derecha y eso tenía una clase X. Esto está también acá a la izquierda, eso tenía otra clase Y. Y manualmente, cada vez que haya un cambio, ir y modificar todos esos sitios. ¿Ya? Cuando la información está así de enredada, cuando es tan interactiva, cuando la persona puede escribir aquí, o cuando puede buscar por acá, o cuando puede darle clic a todas estas cosas, puede abrir esto y esto abre una ventanita allí, puede darle clic aquí y esto abre otra ventana. La información, si ustedes ven, obviamente Facebook es una página muy compleja y esto tiene cientos de personas por detrás trabajándole. Es tan compleja pues que para facilitar su trabajo se crearon a React. Pero entonces, cuando la información está así como tan enredada, tan como que todo depende de todo, ahí es una buena idea usar un framework. Pero en un portafolio, digamos, si yo entrara, aquí siempre he escrito Behance cuando leo. Yo entro a un portafolio, el portafolio no es interactivo, no es muy interactivo al menos. ¿Con qué cosas puedo interactuar yo acá como usuario? Yo puedo abrir los proyectos, ¿cierto? Y eso abre un modal bien bonito y lo que sea. Pero acá adentro, ¿qué tanto puedo hacer yo? Digamos pues porque es ya como una red social,
de alguna forma, pues yo puedo poner comentarios. Pero digamos que fuera un portafolio personal de ustedes que no les interesa comentarios ni nada de eso. Ustedes solamente quieren mostrar su trabajo. ¿Qué interacciones hay? Internet está pésimo. Sí, ¿qué puedo hacer yo acá en un portafolio? Si mucho, ¿Mandar un correo? Eso es lo único, ¿cierto? Entonces ahí como que no tiene mucho sentido, la información no está enredada, no hay cosas que el usuario pueda cambiar que deban volver a renderizar toda la página porque cambió algo, ¿no? ¿Vale? Ese es el gran dolor de cabeza que resuelve React. Pero entonces, de nuevo, eso es una cosa que uno realmente solo aprende a punta de experiencia. Entonces, simplemente ténganlo en cuenta, pero de todas formas es difícil. Bueno. ¿Cómo empezamos a trabajar con React? La forma más simple es utilizar una herramienta que se llama Create React App. Bueno, literalmente así fue como la busqué, Create React App. Entonces, ustedes buscan eso y aquí les aparece de una Create React App. ¿Listo? Y aquí vamos a seguir unos pasos muy simples. Y estos pasos que vamos a seguir, lo que van a hacer por detrás es instalar todo lo que React necesita para ser usado de alguna forma. ¿Por qué? Porque es tan diferente. Cuando nosotros hemos usado, por ejemplo, D3, ¿qué necesitamos para D3? Nada, abrir Visual Studio, hacer un HTML y poner un JS y ya, ¿cierto? No va a crear. La carpeta me la crea el que redacta. Pero bueno, ustedes saben a qué me refiero, ¿cierto? Uno simplemente viene acá y, por ejemplo, este proyecto que estábamos haciendo el otro día, ¿qué tuvimos que hacer? Pues nada, es simplemente un HTML. En el HTML cargamos Pixie, que era lo que estábamos usando, y nuestro main.js, y ya, eso es suficiente. Para React no es suficiente, porque React usa algunas cosas que son como más avanzadas, y se necesita, por ejemplo, no sé eso cómo se llama en español, pues un manejador de paquetes y un empaquetador de código, que se encargan pues de manejar las librerías que uno utiliza y además de luego coger y exportar todo eso en un solo archivo para que ya el cliente lo lea. Vale, entonces no es tan fácil como esto acá. Por eso tenemos que seguir estos pasos de por acá. Esto aquí está con NPX. Yo uso otra que es Yarn, que no sé por qué no aparece acá. Pero bueno, ¿qué tienen que hacer? Bueno, no, mentira, no es tan fácil porque no sé si tengan instalado Node. Para que puedan desarrollar con React necesitan Node. ¿Vale? Entonces, si no lo tienen instalado, hora de instalar Node, como los chicos grandes. Node. Entonces, simplemente buscan Node y instalen el que dice LTS. Oye, profe, una pregunta con Hola. lo que dice, con Yarn y NPM. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? No hay mucha, se utilizan casi que igual, sino que Yarn es un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque Yarn lo que tiene es como un caché interno que va guardando en el computador de uno. Entonces, por ejemplo, yo utilizo React para 1000 proyectos. Entonces, cuando le digo, no, créeme un nuevo proyecto, no va hasta la página y lo descarga de nuevo, sino que dice, no, aquí ya lo tengo y lo pone. En cambio, NPM a toda hora está descargando cosas. Y, por ejemplo, si yo instalo con NPM, pues, por ejemplo, React de forma global, ¿cómo funcionaría en este caso? No, bueno, pero ¿por qué decís que de forma global? O sea, pues no sé, yo lo que entiendo es que pues yo puedo instalar como paquetes de forma global en mi computador para no tener que estar como, pues los tengo que añadir como dependencia, pero no tengo que como instalarlo y descargarlo todo el tiempo, creo. No, pero ese no es el caso de uso de los paquetes globales. Todo lo que sea una dependencia de tu proyecto y sea, digamos, si la versión cambia, te puede dañar el proyecto, debería ser una dependencia del proyecto, no un paquete global. Los paquetes globales son herramientas que vos utilizás por ahí en varios proyectos y que no son